Buenas noches a todos. ¿Me pueden escuchar? Si me pueden escuchar, activen la cámara y el audio, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Cuando activen la cámara les voy a sacar una foto y le voy a pasar al doctor Simas la asistencia. Bueno, igual no es necesario que activen los micrófonos, no hay problema. Mientras me puedan escuchar. Franco, Andrea, si pueden activar la cámara. Bueno, arranco y después saco la foto cuando estén todos. Bueno, ahí me decían, el examen es el 23, nos comunicó el doctor Simas, va a ser oral, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta los contenidos que se dieron en clase, ¿sí? Aquellas cosas que se dieron no pueden faltar, ¿sí? Obviamente todo lo que quieran sumarle y agregarle está buenísimo, pero tengan en cuenta que lo que nosotros damos tiene que estar siempre. Esperen que les voy a sacar la foto. ¿Se sabe a qué hora es el horario del parcial? A ver, ahora les digo. Quietos, sonrisa. Buenísimo. A ver, ahora les digo lo que mandó el doctor Simas. Dice, le sugerí preparar un tema para comenzar. Dice, si quieren modificar algún horario, sobre todo a la noche, no hay problema. En realidad el examen empieza en el horario de cursada. Si alguno, a ver, si alguien dice, miren, yo quiero a las 7 y, por ejemplo, 3 o 4 me dicen que quieren empezar a las 7, yo no tengo problema de empezar más temprano, ¿sí? O sea, la idea cuál es, que si a alguno no importa, si alguno no puede a las 7 de la tarde, quiere ir a las 8, buenísimo. Si tenemos 3 o 4 antes de las 8, empezamos antes, así no nos extendemos en el tiempo, ¿sí? ¿Alguien quiere empezar antes de las 8? Sí, yo podría ir antes. Bueno, Sí, no tengo problema. Ahí tenemos 8 menos 10, ya podemos arrancar 8 menos 10. Si alguno quiere ir antes... Te digo, bajamos. 7:30, no sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a estar a partir de las 7:30. ¿Sí? Porque igual no veo que haya muchos, tampoco vamos a ir a las 7 para tomarle a uno. La idea es si alguno más quiere rendir más temprano, yo no tengo problema en ir más temprano. 8 menos cuarto, vamos a estar ahí, ¿sí? Y nada, si viene alguien antes, arrancamos antes, ¿sí? Acuérdense que es una mesa, o sea, no nos vamos a dividir para tomarles, ¿sí? Con lo cual nos va a llevar un poco más de tiempo. En relación a y esto lo aclaro porque tampoco puede pasar, si preparan un tema, ustedes elijan, van y dicen, ¿preparé este tema o no preparé nada? ¿Sí? La temática la eligen ustedes. Ahora, si preparan un tema, no pueden no saber el tema que prepararon, ¿sí? A eso voy. Es fundamental esto. O sea, no lo sé. O sea, tienen que saber perfectamente el tema que preparan. Después se les hacen algunas 2 o 3 preguntas. Esperen que bajo esto.
Entonces, preparan un tema y lo preparan bien. No prepararon ningún tema, elegimos el tema nosotros y arrancamos. ¿Sí? ¿Está claro? Y les voy a dar un consejo. Preparen, si van a preparar un tema, elijan un tema fácil para preparar. ¿Sí? No elijan un tema extremadamente complicado donde después no lo pueden desarrollar y terminamos empantanados en el tema que eligieron ustedes. ¿Sí? Me pregunto algo, profesor, cuando refiere a un tema, ¿refiere a un capítulo completo? ¿Refiere a un par de artículos que hacen sobre la misma temática? ¿Cómo es? A ver, si preparan un tema, por ejemplo, de un tipo penal, ¿sí? Traten de que los tipos penales relacionados, ¿sí? con ese tema, por ejemplo, no sé, vamos a decir, preparo robo, bueno, un tema bastante amplio. A ver, evidentemente lo que tengo que preparar son los agravantes, ¿sí? Porque los agravantes del robo están dentro del tipo, no importa que sea agravado. ¿Sí? O sea, a eso voy. ¿Sí? Traten de saber bien el tema que preparan y todo aquello que lo circunscribe o que sea secundario al tema y que se le pueda preguntar. ¿Sí? Así que bueno, hoy es la última clase, ¿sí? Por lo menos la que tienen conmigo. El doctor Baker me pidió que les avisara que, esperen que esto no sé por qué no se baja, que mañana tienen clase con él en el mismo horario. Ahí está. Así que bueno, hoy la idea es, a ver, terminar brevemente de ver lo que es asociación ilícita, ¿sí? Y después ver el 212, y con eso yo daría por terminado los temas. ¿Sí? Obviamente lo que se dé acá lo tienen que profundizar, ¿sí? Leerlo de cualquier bibliografía que tengan ustedes. Bueno, pero ahora vamos a ver los conceptos generales. Nosotros habíamos visto el tema de asociación ilícita, y ahora vamos a ver el tema de asociación ilícita agravada, ¿sí? Que es el artículo 210 bis. ¿Sí? Esto es medio engorroso en el sentido de que tiene bastantes ítems, ¿sí? Que por ahí uno los tiene que recordar. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo, si bien no reviste mayor complejidad en lo que refiere a su interpretación y a su comprensión, sí tiene bastantes incisos, y bueno, estos los tienen que saber. Fíjense que el 210 bis dice, bueno, se impondrá reclusión o prisión perpetua de 5 a 20 años, y fíjense acá las diferencias que hay entre la asociación ilícita común y la asociación ilícita agravada, ¿no? Dice, al que tomare parte, cooperare o ayudare en la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos 2 de las siguientes características. Y ahí hay 8 características, ¿sí? O sea que 2 de las 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos del tipo? Bueno, tiene que haber una asociación ilícita, ¿sí? Que tenga como finalidad poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, ¿sí? Y que reúna 2 de las 8 características que el propio tipo penal establece. ¿Sí? ¿Cuáles son estas 8 características? Bueno, estar integrada por 10 o más individuos, poseer una organización militar o de tipo militar, tener estructura celular, disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo, operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país, estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior, y por último, recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos. ¿Sí? Entonces, acuérdense esto, estamos dentro de un tipo agravado, ¿sí? Que requiere las mismas características de la asociación ilícita, requiere también poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, es otro requisito más, y requiere además cumplir
con 2 de los 8 requisitos que el mismo penal establece. ¿Sí? Sí. Fíjense, si estamos dentro de esta, si cumplimos con todos estos requisitos, vamos a estar dentro de lo que es asociación ilícita agravada. Si tenemos solamente uno de los 8, o no se acredita que puede poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, vamos a estar dentro del tipo básico de asociación ilícita, ¿sí? Siempre y cuando, como lo dice el tipo penal del 210 bis, esté destinadas a cometer delitos. Fíjense que la primera diferencia que vamos a encontrar tiene que ver con el sujeto activo. Nosotros habíamos visto que en la acción típica de tomar parte, solamente la asociación ilícita común vinculaba o a los, todos eran coautores, ¿sí? O podrían ser instigadores, ¿sí? Pero lo que no admitía, más allá de que la jurisprudencia podía dar cuenta de alguna posibilidad de admitir partícipes. Vieron que yo les dije, aquellas personas que sin formar parte de la asociación le prestaban ayuda. Eso es una construcción jurisprudencial, ¿sí? Que no está dentro del tipo penal. O sea, el que toma parte está dentro de la asociación ilícita, y el que no toma parte está fuera y no estaría dentro del tipo penal. En este caso puntual, fíjense que el tipo penal habla de quien tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita. En este sentido, el propio tipo penal nos habla de coautores, ¿sí? Nos habla de promotores o instigadores, ¿sí? O sea, aquellas que promueven la creación de esta asociación ilícita, y también nos habla de los partícipes, ¿sí? Pero si ustedes analizan, no se hace una distinción en relación a la pena que le corresponde a cada uno de ellos, ¿sí? O sea, en este caso, si bien el tipo penal admite a los miembros, a los promotores y a los partícipes, para este tipo penal todos son coautores, ¿sí? Y de esta manera se aparta el tipo penal y deja de lado las reglas de participación de la parte general. O sea, todos tienen la misma pena, ¿sí? Y eso es lo primero que tenemos que diferenciar entre la asociación ilícita agravada y la asociación ilícita común, ¿sí? Acá los partícipes están incluidos, los promotores están incluidos, obviamente los miembros están incluidos, pero todos tienen la misma pena, ¿sí? De nada sirve en este tipo penal, a los efectos de la determinación de la pena, promover una participación en vez de una coautoría, ¿sí? Ahora, si yo estoy dentro de una asociación ilícita simple y de alguna manera logro acreditar que no soy miembro, sino que soy partícipe, bueno, en ese caso estaría dentro de las reglas del artículo 45 de la parte general, y en ese caso me correspondería una pena menor, si lo pudiera probar. En el caso de la asociación ilícita agravada, es indiferente a los efectos de la determinación de la pena, ¿sí? Yo puedo acreditar que no soy miembro, sino que soy partícipe, pero voy a tener la misma pena, con lo cual la defensa en relación a esta circunstancia no va a revestir ningún tipo de importancia, ¿sí? O sea, si me van a condenar a 10 años por ser partícipe, por ser coautor o por ser miembro, no hay ningún tipo de diferencia y no tiene sentido plantear este tipo de cuestionamiento. Pero bueno, es importante que el propio tipo penal hace referencia a las 3 formas de participación, ¿sí? Coautor, miembro, que es el miembro, colaborador, ¿sí? O podríamos decir partícipe, o promotor, que quiere decir el instigador. Todos tienen la misma pena. Y fíjense también que en lo que es la acción típica, ¿sí? Que nosotros habíamos visto que en la asociación ilícita era tomar parte de una asociación destinada a cometer delitos indeterminados por el solo hecho de cometerla, acá se agrega otra acción, que es cooperar o ayudar
a formar o mantener la asociación. Son dos acciones típicas. O sea, no solamente tomar parte, sino cooperar o ayudar a la formación o al mantenimiento. Y esto tiene que ver precisamente con lo que dijimos. O sea, no solamente son coautores, ¿sí?, los miembros de la asociación, sino que son coautores, aun cuando sean partícipes, quienes ayudan al mantenimiento de esta asociación. En relación a la participación tenemos una diferencia sustancial. El primer agravante general, ¿sí?, tiene que ver con esta circunstancia distintiva que se funda, es que cuando el accionar de esta asociación ilícita contribuye a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Esto es una diferencia sustancial, porque fíjense que en la asociación ilícita, generalmente, la comisión de delitos indeterminados son delitos comunes, ¿sí?, son delitos contra la propiedad, ¿sí?, pueden ser robos, pueden ser defraudaciones, pueden ser secuestros extorsivos, ¿sí?, son delitos comunes. En este caso, tiene que poner en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional. Y en este sentido, no es necesario que haya contribuido, o sea, no es necesario que haya generado el peligro, ¿sí?, sino que, fíjense que el tipo dice que haya contribuido. ¿Sí? Quiere decir que no tiene que ser el elemento generador, sino que tiene que ser, de alguna manera, contribuir precisamente a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Cuando hablamos de la vigencia de la Constitución Nacional, estamos hablando de la vigencia del orden jurídico institucional, ¿sí?, fundamental, que hace a la organización de la nación. Por ejemplo, si una asociación ilícita tiende a la eliminación de uno de los poderes públicos del Estado, por ejemplo, el poder legislativo, obviamente esto afecta precisamente al orden constitucional, ¿sí? Si lo que proponemos es eliminar el poder legislativo, si lo que proponemos es eliminar el poder judicial, estamos afectando el orden constitucional nacional, ¿sí? La afectación de los ordenamientos de las constituciones provinciales no constituyen el delito de asociación ilícita agravada en tanto y en cuanto, ¿sí?, esta afectación a las constituciones nacionales imponga una afectación a la Constitución Nacional, ¿sí? O sea, puede ser que esta afectación tenga que ver con el ordenamiento jurídico de la Constitución Nacional, entonces en ese caso sí va a estar dentro del tipo penal, ¿sí? A ver, obviamente si yo propongo la eliminación de la legislatura provincial, ¿sí?, sería bastante extraño, pero bueno, dentro de una provincia, evidentemente estoy afectando la división de poderes, y en ese caso, aún cuando estemos hablando de la vigencia de la Constitución provincial, estoy afectando el orden constitucional nacional que se funda precisamente en la división de poderes. ¿Entienden? Fíjense que el tipo penal no exige que los delitos que se cometan en función de esta asociación sean delitos de índole político. Y no nos habla de delitos de índole político. Ahora, lo cierto es que cualquier asociación que tienda precisamente a poner en peligro la Constitución Nacional, indefectiblemente reviste carácter político, ¿sí? Porque acá lo que estamos hablando es de asociaciones ilícitas que tiendan a subvertir el orden constitucional, ¿sí?, a violar la Constitución Nacional. ¿En qué? En aquellas cuestiones que son fundamentales, ¿sí?, de la Constitución. Entonces, evidentemente, están vinculadas con ideologías políticas o cualquier tipo de vinculación a una alteración o subversión del orden constitucional. Y por eso, si bien no se exige la comisión de delitos políticos,
está vinculado e íntimamente relacionado con los delitos políticos. Y no es necesario, precisamente, en este tipo penal, que aquellas cuestiones, o sea, que se haya puesto, que haya visto afectada de manera efectiva, ¿sí?, el orden jurídico constitucional, sino simplemente que se haya puesto en peligro y básicamente que se haya formado parte o se haya participado en este tipo de asociación, ¿sí? No es necesaria que se haya producido precisamente una afectación, porque estamos hablando de un delito de peligro, ¿sí?, sino que el solo hecho de formar parte de esta asociación, ¿sí?, nos coloca dentro del tipo penal. Como lo vimos en la asociación ilícita común, no requiere actos materiales, ¿sí?, de afectación, sino simplemente el hecho de pertenecer a una asociación que tenga como principales actividades la comisión de delitos indeterminados, produciendo una afectación, ¿sí?, al orden constitucional, y además que cumpla con 2 de las 8 características que establece el propio tipo penal. ¿Por qué estas 2 de las 8? Bueno, porque precisamente estas características que enuncia el tipo penal dan cuenta de la mayor peligrosidad, ¿sí?, u organización que tiene esta asociación ilícita. Fíjense que, y brevemente lo que tenemos que tener, si nos toca esto, es una breve explicación, ¿sí?, de cuáles son las características que requiere el tipo penal, ¿sí?, o por lo menos 2 de las 8. Fíjense, estar integrada por 10 o más individuos. Obviamente, esto hace a la organización, a la complejidad, pero en este sentido debemos decir que debe estar integrada por 10 o más individuos y no pueden contarse, a los efectos de este número mínimo, aquellas personas que participan o colaboran, ya sea con la formación o el mantenimiento. O sea que debe haber como mínimo 10 miembros, ¿sí? La asociación debe tener 10 miembros y después tiene que tener, o puede tener, aquellas personas que colaboran. O sea, no puede completarse el número mínimo de 10 con colaboradores, ¿sí? No puede decir, mire, hay 3 miembros y 7 colaboradores. ¿Entiende? Tiene que haber Por 10 colaboradores se refiere a partícipes que no estarían partícipes. dentro de... Claro. Claro. O sea, Sí. 10 o más coautores. 10 o más miembros, sí. Porque en realidad, en el tipo, todos son coautores a los efectos de la pena, ¿sí? A los efectos de la pena son todos coautores. Nosotros los podemos diferenciar como miembros, o sea, aquellos que forman parte, promotores, que son los instigadores, ¿sí? Porque, a ver, piensen que esto tiene mucho que ver con las cuestiones ideológicas, ¿sí? Entonces puede haber promotores de este tipo de asociaciones de los cuales por ahí no formen parte, pero bueno, sean los instigadores ideológicos de este tipo de asociaciones, ¿sí? Y también están, como dijimos, los partícipes o colaboradores, pero mínimo tiene que haber 10 miembros, independientemente del número de partícipes que puedan existir, ¿sí? Este es un dato que es de resaltar al momento del cumplimiento de este requisito. Fíjense, poseer una organización militar o del tipo militar. O sea, cuando hablamos de esto, es que esta asociación tiene que tener una organización del tipo castrense, ¿sí? Una organización vertical, jerarquizada y sometida a determinados principios que hacen a la formación militar, ¿sí? Como por ejemplo la disciplina, la subordinación, el valor. O sea, no tiene que referirse a que existan distintos cargos que sean iguales a los que tienen dentro del rango dentro del ejército, ¿sí? Pero puede ser que existan dentro de esta organización vertical castrense, ¿sí?, determinados cargos que aún con distintos nombres, ¿sí?, revistan aquellas cuestiones que tienen que ver con jerarquía. ¿Sí? No tiene que haber un general, ¿sí?, un coronel, un capitán, un teniente,
bueno, puede ser un comandante, pueden tener distintos tipos de nombres, pero sí lo que debe revestir es esa cuestión jerárquica vertical que caracteriza fundamentalmente a las instituciones militares. ¿Sí? Obviamente que cuando yo les voy diciendo esto, ustedes se van imaginando cuáles son aquellas asociaciones ilícitas que revisten estas características. Otra de las cuestiones es tener estructura celular. La estructura celular es muy característica, ¿sí?, de las organizaciones terroristas y tienen que ver con cuestiones vinculadas al anonimato de sus miembros o la dificultad en conocer la identidad de sus miembros. Las estructuras celulares tienen que ver precisamente con lo que son las células, ¿sí?, donde dentro de cada célula se conoce la identidad de las personas que la componen, ¿sí? Es decir, puede haber 5 miembros que compongan una célula y que se conozcan entre sí, pero que desconocen, ¿sí?, la identidad de otras personas que integran esa asociación ilícita, ¿sí?, y que conforman otra célula. ¿Sí? Esto se ve mucho en las organizaciones terroristas. Ustedes lo pueden ver cómo existen células en distintos países que operan no de manera independiente, ¿sí?, pero sí de manera independiente en relación a otras células, ¿sí?, a las cuales desconocen, si bien no desconocen su existencia, desconocen la identidad precisamente de estos otros miembros que componen estas células. O sea, tenemos o una organización de carácter militar o una organización en relación de carácter celular que habla de el anonimato en relación a la célula. Sí. ¿Es una o la otra? No. Son 2 de las 8. ¿Sí? Ahí podemos tener 2. ¿Sí? Ahí podemos tener, bueno, es más, generalmente, este tipo de organizaciones, si bien el número mínimo que se exige es 2 de 8, puede tener más de 2. ¿Sí? Incluso puede tener las 8 características. ¿Sí? Como mínimo 2. ¿Sí? La cuarta, perdón. Sí. ¿El anonimato es entre ellos, entre los integrantes que no se conocen entre sí? ¿O entendí mal? La estructura celular es, por ejemplo, hay una célula integrada por 3 personas, ¿sí?, dentro de una organización de 30 personas. ¿Sí? Pero las 3 personas que integran la célula se conocen entre sí, ¿sí?, pero desconocen la identidad de las otras células. O sea, puede haber 30 personas, ¿sí?, que están divididas en células de 3, y vamos a ver, yo integro una célula y conozco a mis 2 compañeros de célula, pero no conozco a los otros 27. ¿Sí? Aunque sí debería saber, como mínimo, que mi organización, ¿sí?, mi asociación ilícita, está integrada por 10 o más personas. ¿Entiendes? ¿Sí? Por lo menos tendría que saberlo, aun cuando no sepa quiénes son y dónde están, o en qué región del territorio operan. ¿Sí? Profe, La otra es... ¿por qué es algo como un agravante que no se conozcan entre ellos? Primero tenemos el agravante general. ¿Sí? Evidentemente, si ponemos en peligro el orden constitucional, todas estas características lo que hacen precisamente es agravar las características, o sea, implementa una mayor peligrosidad, ¿sí? Porque si se desconocen entre ellos, ¿sí?, evidentemente eso lo que complica es la identificación de este tipo de personas que la integran, ¿sí? Y obviamente, cuando hablamos de una estructura celular, estamos hablando también de una compleja estructura vertical, donde hay alguien que dirige y después se integra, ya sea la complejidad de la estructura. ¿Sí? Por eso también la estructura militar o estructura celular. Todas estas características hablan precisamente de la mayor peligrosidad que tiene esta asociación ilícita. A ver, si hacemos una asociación ilícita de 3, que tenga como fin poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, y somos 3, y no tenemos ninguna de las características del tipo penal,
evidentemente no vamos a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional en nada, ¿sí? Si somos 3 que estamos, no sé, en Mar del Plata. Evidentemente, cuando precisamente se permite o resultarían idóneas para producir este peligro al orden constitucional, bueno, cuando tienen 2 de estas 8 características, ¿sí? O sea, si tenemos una estructura celular y alguna otra característica, bueno, esta asociación ilícita reviste una mayor seriedad, ¿sí? Y evidentemente la estructura que tiene, ¿sí? Coloca, por lo menos el legislador entiende, que reviste una mayor peligrosidad y una mayor seriedad en relación al objetivo que tiene por cumplir, ¿sí? Fíjense, no sé, el cuarto, disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo. Evidentemente, ¿sí? Si estamos frente a una organización ilícita que tiene acceso a todos aquellos elementos que están vinculados en la Ley Nacional de Armas y Explosivos, ¿sí? A ver, imaginemos que tenemos una organización que tiene lanzacohetes, que tiene granadas, que tiene, no sé, rifles automáticos, ¿sí? Evidentemente es una asociación ilícita que pareciera resultar idónea para poner en peligro la organización nacional, ¿sí? Ahora, si no tienen armas, bueno, sería un poco más complejo que puedan llegar a lograr sus objetivos, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de la tenencia de estas armas y explosivos, estamos hablando de una tenencia real, ¿sí? O sea, que esta organización tenga en su poder, ¿sí? Este tipo de elementos, y que estos elementos puedan ser distribuidos, ¿sí? Dentro de la organización. Más allá de que haya una persona que los tenga, ¿sí? O sea, si hay una persona dentro de la organización que tiene un fusil automático, ¿sí? O 2 fusiles automáticos, no vamos a estar dentro de esta característica. Lo que acá estamos hablando es que la organización tenga, ¿sí? Efectivamente y a su disposición este tipo de elementos, los cuales pueden ser distribuidos dentro del marco de la organización, ¿sí? No importa si los tiene uno y tiene 50, ¿sí? O si cada uno tiene uno, ¿sí? Lo que sí, evidentemente, no vamos a estar dentro de este tipo si hay una persona o 2 que tengan este tipo de material, ¿sí? Obviamente, estamos hablando de una mayor peligrosidad y una mayor idoneidad en los objetivos que la asociación tiene, ¿sí? O sea, vayan sumando todas estas características a una asociación ilícita, ¿sí? Más de 10, organización militar, estructura celular, tienen armas y explosivos. Bueno, evidentemente me parece que es una organización de cuidado, lo cual hace que sea una figura agravada. Dice, operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país. Bueno, en el caso puntual estamos hablando de provincias y capital federal, ¿sí? Cuando nos referimos a operar, hay 2 consideraciones, pero básicamente es tener actividad, ¿sí? Es tener actividad en una o más, en más de una de las jurisdicciones. O sea, si tenemos actividad en 2 provincias o 3 provincias o capital federal y alguna provincia, bueno, evidentemente esto incrementa el peligro. Algunos autores dan cuenta que operar significa tener base, ¿sí? O que tengan un lugar, un cónclave desde el cual operan, pero básicamente desde el punto de vista del tipo penal, operar significa tener actividad, ¿sí? En más de una jurisdicción. Por ejemplo, estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas o de seguridad, ¿sí? En este caso, quedan exentas de este agravante cuando las organizaciones están integradas por soldados, ¿sí? Por, no sé, combatientes, excombatientes, personal civil o administrativo, ¿sí? O sea, deben ser oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Algunos discuten si estos oficiales pueden, o sea, si pueden integrar el tipo
aquellas organizaciones que tienen oficiales retirados, ¿sí?, dentro de la organización. Y esto tiene que ver por aquellas cuestiones que generalmente los oficiales, aún cuando están retirados, ¿sí?, conservan el estado de oficiales. ¿Sí? Entonces algunos dicen, bueno, mire, aunque esté retirado, conserva el estado de oficial, ¿sí?, por ejemplo, de oficial del ejército. Entonces, en ese caso, podría estar dentro del tipo penal con aquellas personas que estén en retiro. ¿Sí? Evidentemente, sí debe ser el requisito fundamental que sean oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, o de Fuerzas de Seguridad. Esto tiene que ver también con el policía, ¿no? Cuando dice el Estado policial. Bueno, el Estado policial es permanente, los policías son policías siempre, ¿sí?, aun cuando estén jubilados, nunca pierden el Estado policial, ¿sí?, aunque estén en retiro y no ejerzan sus funciones de policía, circunstancia que le permite, por ejemplo, a los oficiales de policía continuar con el uso de su arma reglamentaria, ¿sí?, aun cuando están jubilados. ¿Por qué? Porque tienen el Estado policial, ¿sí?, y por eso son policías las 24 horas, ¿sí?, no solamente no son policías en el horario laboral en el que tienen el uniforme. Cuando dejan el uniforme, siguen siendo policías. Bueno, con el tema de los oficiales del ejército es exactamente lo mismo. Dice, tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior, ¿sí? Estas conexiones son de carácter real, ¿sí? O sea, tener vinculaciones con otras organizaciones que tengan las mismas finalidades, ¿sí? Cuando hablamos de conexión, pueden ser vínculos económicos, reales, estratégicos, o sea, no aquellas consideraciones que tienen que ver con cuestiones morales, ¿sí? O sea, no es que, bueno, que tengan afinidad ideológica con otras organizaciones, sino que tengan conexiones o vínculos reales con otras organizaciones de las mismas características, ya sea dentro del país o en el exterior, ¿sí? Obviamente, si estamos hablando de organizaciones de carácter terrorista, ¿sí?, las vinculaciones pueden ser entre distintas organizaciones, aun cuando se llamen tengan una distinta denominación, ¿sí? Pero los vínculos son reales, ¿no? Por eso digo, no son ideológicos, no es que esta organización celebre lo realizado por otra, o que los otros feliciten a esto por lo que estos hacen. ¿Sí? Tiene que haber un vínculo real, que obviamente ese vínculo real es lo que genera la mayor peligrosidad y la mayor afectación al bien jurídico, ¿sí? Y por último, dice, recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos, ¿sí? También, en este sentido, la ayuda, la dirección, esto tiene que ver con ayuda económica o dirección que tiene que ver con precisamente los vínculos de los funcionarios públicos, ¿sí? La ayuda debe ser real, ¿sí? Y tiene que ver precisamente con las influencias que los funcionarios públicos pueden tener en apoyo de este tipo de organizaciones, ¿sí? Sí, debe ser un requisito fundamental para que se dé esta característica, que los funcionarios públicos a los cuales hace referencia el tipo penal estén en funciones, ¿sí? No pueden ser exfuncionarios o funcionarios que se retiraron, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente lo peligroso es que los funcionarios públicos que precisamente están en función, ¿sí?, le den apoyo a este tipo de organizaciones. ¿Se entiende? Pero bueno, son cuestiones que están netamente vinculadas con la peligrosidad, ¿sí?, netamente vinculadas con la idoneidad de este tipo de organizaciones para afectar el orden constitucional, ¿sí? Si no, no sería serio, ¿sí?, que tres personas se juntaran y dijeran, bueno, vamos a subvertir el orden constitucional, vamos a imponer un nuevo sistema, y somos tres y no tenemos ningún tipo ninguna característica y ningún elemento para lograr este objetivo, ¿sí? O sea, cualquiera de estos objetivos es fundamental para poner en peligro el orden constitucional, ¿sí? Si no, básicamente no sería serio
imputar o tener una figura agravada si realmente no hay. Ustedes vieron que siempre hablamos de la idoneidad del medio empleado, ¿sí? Bueno, si no hay idoneidad en el medio empleado, vamos a estar fuera del tipo penal. Si no hay idoneidad en el medio empleado, ¿sí? para poner en peligro la Constitución Nacional, o el ordenamiento jurídico de la Constitución Nacional, vamos a estar siempre, no dentro de la tipicidad, porque estamos hablando de una figura agravada. Entonces, si no se dan los elementos de la tipicidad de la figura agravada, pero sí se dan los elementos del tipo básico, nos vamos a encontrar dentro del artículo 210 de la asociación ilícita, ¿sí? Esto siempre es para todos los tipos penales. Ustedes van a ver que el tipo básico tiene determinados requisitos, ¿sí? Y el tipo agravado tiene los requisitos del tipo básico más algo más, ¿sí? Por ejemplo, el escalamiento, ¿sí? Robo con escalamiento. Bueno, si no acredito el escalamiento, lo que voy a tener es un robo, ¿sí? No va a ser atípica la conducta, ¿sí? El homicidio, no sé, agravado por uso de arma de fuego. Bueno, si no puedo probar el arma de fuego, voy a tener un homicidio, ¿sí? O sea, eliminamos el elemento del agravante y siempre vamos a la figura básica. Si la figura básica, si no tengo los elementos de la figura básica, no tengo nada. ¿Se entiende? Ese siempre, por eso de esa manera se tienen que analizar los tipos penales. En lo que respecta al elemento subjetivo de este tipo penal, obviamente tiene los mismos elementos que la asociación ilícita común, ¿sí? O sea, conocer cuáles son los fines de la organización, conocer que cuál es fundamentalmente, ¿sí? Cuál es el objetivo de esta organización, ¿sí? Que es precisamente poner en peligro el orden constitucional, y tener un conocimiento de que por lo menos se cumplen 2 de las 8 características que tienen este tipo. Obviamente, al igual que en la asociación ilícita, es un delito doloso, ¿sí? Y el error en relación a los fines asociativos excluye el dolo. Si yo desconozco, obviamente, cuál es el fin asociativo, ¿sí? Voy a estar fuera del tipo penal. Quizás en este tipo de organización es un poco más difícil desconocer cuál es el objetivo, sobre todo por la organización, ¿sí? que tiene, y la complejidad que tienen generalmente este tipo de organización. En relación a esto que vimos de asociación ilícita y agravada, ¿tienen alguna duda? Esto, la verdad que no tiene mucha complejidad, es larga, es tediosa, porque tiene algunas cuestiones que, bueno, se tienen que aprender, pero no reviste mayor complejidad el análisis de las características del tipo. O sea, es la asociación ilícita más estas características, o sea, no hay mucho más. Por último, lo que quería ver con ustedes es el 211, el de intimidación pública, y yo creo que con esto estaríamos ya por lo menos con esta bolilla, ¿sí? Fíjense, el 211 dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años, ¿el qué? Para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, esa sería la finalidad, o sea, que para lograr esto, después nos da los medios, hiciera señales, diese voces de alarma, amenazar con la comisión de un delito de peligro común. Después nos dice, o emplear otros medios materiales normalmente idóneos, con lo cual damos cuenta que todas aquellas acciones que nos dio antes son ejemplificativas, ¿sí? Pues hacer esto, o cualquier medio idóneo para realizarlo. Entonces, con lo cual, incluso podríamos hasta eliminar esa clasificación de hechos, porque finalmente nos permite el tipo penal hablar de idoneidad para los fines, entonces no deja de ser ejemplificativa.
Dice, para cuando ellos emplearen explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de 3 a 10 años. O sea, ahora vamos a ver con ejemplos y van a ver que es mucho más sencillo dando ejemplos que analizando el tipo penal. ¿Sí? Acá lo que se reprime es aquella conducta de generar miedo o temor, ¿sí?, a la sociedad. ¿Sí? El estruendo, el ruido, las voces de alarma. ¿Sí? Fíjense que no tiene que ver con los delitos contra la seguridad pública. O sea, si yo hago explotar una granada en un aeropuerto, ¿sí?, con la finalidad de generar alarma, en realidad no estoy cometiendo un delito contra el orden público, estoy cometiendo un delito contra la seguridad pública, ¿se entiende? Si yo hago explotar un explosivo, ahora, si yo pongo una bomba en un avión y digo, mire, quiero generar tumulto, no, porque no es un medio idóneo para generar tumulto, generar miedo, poner una bomba, ¿sí? Ahora, decir que pongo una bomba, ¿sí?, o gritar que puse una bomba, ¿sí?, y si tengo como finalidad generar miedo, es un medio idóneo. A ver, si yo imaginemos situaciones medias alocadas, pero que pueden pasar. Si yo hago explotar un rompeportones adentro de un avión en vuelo, ¿sí?, difícilmente ponga en peligro la seguridad pública. Pero evidentemente voy a poner, ¿sí?, en crisis el orden público y la tranquilidad pública. ¿Se entiende la diferencia? O sea, acá no estamos poniendo en peligro la vida ni la integridad de bienes o personas indeterminadas. Estamos generando temor y miedo bajo determinadas, o sea, mediante determinadas herramientas, ¿sí?, y generando precisamente una afectación al orden público. Fíjense que la acción típica está dominada por el aspecto subjetivo. O sea, todo lo que yo hago tiene que ser en función de la finalidad que tengo, ¿sí?, que es generar temor, ¿sí?, generar temor, generar tumulto, ¿sí?, generar pánico en la sociedad. Y después, lo que nos dice el mismo tipo penal son los medios por los cuales yo puedo generar este temor. Y obviamente, como lo dijimos antes, estos medios tienen que ser idóneos, ¿sí? Todos los medios, fíjense que el tipo penal nos habla, o cualquier otro medio material idóneo para lograr el objetivo, ¿sí? O sea, es ejemplificativo todas aquellas. Fíjense que el tipo penal nos habla de cuáles son los medios comisivos. Hacer señales. Bueno, hacer señales es dar aviso, ¿sí?, o advertir de un riesgo que no existe. ¿Sí? Como por ejemplo, estamos en la Facultad de Derecho y viene alguien y activa la alarma de incendios, ¿sí?, con la clara finalidad de generar miedo, temor o tumulto. Bueno, precisamente activar una alarma de incendios, ¿sí?, o por ejemplo hacer sonar una sirena, por ejemplo en un pueblo donde sabemos que la sirena tiene un significado específico, o hacer sonar una campana, ¿sí?, por ejemplo, que tiene un incendio, ¿sí?, la sirena es un llamado a los bomberos, o en este caso particular, activar la alarma contra incendios, precisamente es un medio idóneo para generar temor. ¿En qué? En un número indeterminado de personas que resultan ser en ese momento los estudiantes que se encuentran en la Facultad de Derecho, ¿sí? Pero ese medio debe tener esa finalidad, ¿sí? Si existe, y fíjense esto, tiene que hacer representar como un peligro real, un peligro que no existe. ¿Qué quiere decir? Que la persona activa la alarma de incendios sabiendo que no hay un incendio. Ahora, si ese peligro es real, por ejemplo, un alumno ve que se está prendiendo, no sé, una carpeta se está prendiendo fuego arriba de un escritorio y activa la alarma,
¿sí? Aún cuando ese accionar pueda ser desmesurado en relación a lo que se intenta transmitir, o sea, básicamente alcanzaba con tirar la carpeta al piso y apagarla con el pie, ¿sí? En el caso de que exista un peligro real, ¿sí? En ese caso vamos a estar fuera del tipo penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existió un peligro real, quizás el accionar fue desmesurado, ¿sí? Lograr la evacuación de toda una facultad porque se estaba prendiendo una carpeta a fuego, pero en ese caso no vamos a estar dentro del tipo penal, porque lo que este tipo dice es hacerle creer, ¿sí?, a un número indeterminado de personas la existencia de un peligro cierto que en realidad no existe, ¿sí? Y es un medio idóneo para producirlo, en este caso, activar la alarma de incendio. Ese es uno de los medios que el tipo penal habla. El otro es dar voces de alarma, ¿sí? Dar voces de alarma es hacer manifestaciones directas o por un medio de comunicación, precisamente acerca de un peligro que en realidad no existe, ¿sí? O sea, en vez de activar la alarma, empiezo a correr por la Facultad de Derecho gritando fuego, fuego, fuego. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es una diferencia de medios. O sea, todos interpretamos precisamente que algo está pasando, pero en realidad no pasa, ¿sí? Bueno, entonces, uno es activando la alarma, otro es corriendo y empezar a gritar que hay fuego, ¿sí? O sea, son dos medios que son idóneos, ¿sí?, para provocar temor, ¿sí?, o suscitar tumultos, ¿sí?, que salgan todos corriendo, ¿sí?, son idóneos y precisamente tienen la misma característica que tiene que ver con que el peligro que se anuncia es inexistente, ¿sí? No tiene que existir el peligro que se... El otro es amenazar con la comisión de un delito de seguridad pública o seguridad común. Esto es muy... esto se vio hace varios años, o sea, básicamente si estoy amenazando yo con que, por ejemplo, voy a hacer explotar un colegio, yo tengo una bomba, ¿sí? O sea, obviamente poner una bomba en un colegio es un delito contra la seguridad pública, decir que voy a hacer explotar un avión en vuelo, ¿sí? Imagínense, estamos volando y digo, y yo empiezo a gritar, tengo una bomba y los voy a hacer explotar a todos, ¿sí? Bueno, evidentemente lo que estoy haciendo es amenazando con la comisión de un delito contra la seguridad pública, que es hacer explotar una bomba en un avión, ¿sí? Y esta actitud puede ser una actitud asumida por el autor o asumida por un tercero. Yo puedo decir, mire, ella tiene una bomba y va a hacer explotar el avión, ¿sí? En ese caso, estoy dentro del tipo penal, ya sea porque estoy haciendo una manifestación, estoy dando voces de alarma, estoy realizando una manifestación en relación a que voy a cometer un delito contra la seguridad pública cuando en realidad no lo voy a cometer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo la bomba, voy a estar frente a un delito contra la seguridad pública, no contra el orden público, ¿sí? O si la persona tiene la bomba, voy a estar también dentro del delito contra la seguridad pública. No sé si se acuerdan, hace varios, 2 años, hubo como una oleada de amenazas de bomba contra establecimientos educativos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero en una época en la que yo cursaba, era muy habitual, sobre todo en las fechas de parcial de procesal penal o quiebras, ¿sí?, que alguien llamara a la facultad al grito de puse una bomba en la facultad, y lo único que lograba era que nos muriéramos de frío enfrente en la plaza, sobre todo en invierno, 45 minutos, viniera el escuadrón de bomba, revisara toda la facultad, dijera que no había ninguna bomba, y después volvíamos y teníamos que rendir el examen. O sea, no era muy eficiente a los fines que se pretendía hacer esa manifestación sobre un delito contra la seguridad pública. Bueno, hace 2 años lo que se hizo, porque ya sinceramente generaba hartazgo, incluso hubo un caso bastante conocido en la planta de McCain, ¿sí?, donde un empleado que había llegado 2 veces tarde y que le habían dicho que a la tercera vez que llegaba tarde lo iban a echar, había perdido el colectivo
y llamó manifestando que había una bomba en la planta de McCain. ¿Por qué fue anecdótico? Porque se paró la planta de McCain, ¿sí? Se revisó toda la planta de McCain, finalmente no fue muy inteligente y llamó de su propio celular este muchacho, con una simple verificación, se verificó quién era la persona que había amenazado con la comisión del delito contra la seguridad pública, y obviamente se lo imputó precisamente por este delito, por intimidación pública, y lo anecdótico era que parar las máquinas de una planta de McCain y volverlas a prender costaba no sé cuántos millones, porque no sé, apagaron la freidora y después tuvieron que ponerla otra vez, y no sé. Entonces, eran enormes los gastos que había generado a la planta, ¿sí? También se hicieron muchas cuestiones en relación a las amenazas a los colegios, de los cuales, por ahí, obviamente, por las características de los establecimientos, resultaban ser menores de edad, pero incluso realizado de los teléfonos de sus padres o de los teléfonos fijos de su casa, ¿sí? Con lo cual, como empezó a tomar gravedad en el sentido de que había 4 o 5 por día, ¿sí? Se empezaron a hacer allanamientos, secuestraban telefonía celular, bueno, y después se terminó. O sea, cuando hubo 10, 15 allanamientos en Mar del Plata y Balcarce, se acabaron este tipo de delitos. Pero bueno, este es el tipo de delito, o el ejemplo, para que ustedes vean precisamente cuál es el delito que se está reprimiendo. Y acá hablamos de la intención, ¿no? Decían, bueno, todo esto debe tener la intención de precisamente generar miedo, temor público. Ahora ustedes dicen, bueno, en realidad el obrero de McCain no quería generar temor público. Lo único que quería era que no lo echaran, ¿sí? Y el alumno que llama diciendo que hay una bomba en el colegio, no sé si tiene dentro de su finalidad, del aspecto subjetivo, generar temor, miedo, capaz que tiene un examen y no lo quiere rendir, ¿sí? Y en ese sentido, por eso yo le decía que es un tipo penal donde hay un gran predominio de la subjetividad, ¿sí? Del aspecto subjetivo. O sea, yo tengo que probar, ¿sí? El Ministerio Público Fiscal tiene que probar que la finalidad, no solamente que el medio era idóneo, ¿sí? Lo cual es muy sencillo de probar, porque yo tengo la llamada telefónica, alguien la recibió, alguien escuchó esto, bueno, tengo la forma de probarlo, sino que yo lo que tengo que probar es la finalidad. Fíjense, acá hay un fallo que es interesante para ver esta cuestión, donde se descarta, fíjense, esto es de la Cámara Nacional Federal Criminal y Correccional, ¿sí? Y dice esto, miren. Dice, se descartó la comisión del delito aquí analizado en el caso en que un alumno había efectuado un llamado anónimo al servicio de emergencia del 911, alertando sobre la existencia de una bomba en un establecimiento educativo, lo que provocó la consiguiente movilización de las fuerzas de seguridad para constatar su veracidad, ¿sí? Es lo que pasa habitualmente, ¿sí? Se tuvo en cuenta, dice, que las autoridades educativas no habían sido informadas de tal alarma. ¿Por qué? Porque llamaron al 911, no llamó al director del colegio, ¿no? La inspección de la brigada de explosivos había arrojado resultado negativo, obviamente, porque era mentira, no la iban a encontrar nunca, a la bomba. El colegio no había sido desalojado ni las clases suspendidas. Y sobre todo esto, ¿no? Y en el contexto general en el que se realizó el llamado durante una jornada normal de clases, que no estaba asignada por ningún episodio particular de conmoción social, daba a entender que se había tratado de una broma estudiantil, ¿sí? Todo ello se sostuvo, impedía sostener que el imputado haya perseguido, infundir temor público o suscitar desórdenes o tumultos. Ello, claro está, en forma independiente a que su animus iocandi era de censura. O sea, ¿qué es lo que dicen? Bueno, miren, es súper criticable que alguien llame al 911 y diga que hay una bomba en el colegio. Pero si usted no puede probar que la finalidad del autor era generar temor, suscitar tumultos, ¿sí? No voy a poder estar dentro
del tipo penal. ¿Sí? Esta interpretación lo que hace es, a ver, brindarle a este tipo penal una interpretación restrictiva para punir aquellas acciones, o aquellos, obviamente, delitos que revisten mayor gravedad. ¿Sí? O sea, acá lo que tenemos que analizar es la subjetividad del autor. ¿Sí? Nada más difícil que analizar la subjetividad del autor. O sea, mire, yo le quise hacer un chiste al director del colegio, ¿sí? O el otro me dice, mire, yo no quería llegar tarde porque si no me iban a echar. Entonces, frente a ese ánimo, frente a esa finalidad, que es una finalidad distinta a la que establece el tipo penal, no voy a poder colocar al llamante dentro o en su calidad de autor. O sea, la verdad es una conducta atípica, ¿sí? O sea, es atípica en el sentido subjetivo, porque no puedo cumplimentar el aspecto subjetivo del tipo. ¿Se entiende eso? Usted me dice, bueno, es reprochable, y a veces, y ahí está la distinción, ¿no? Entre lo reprochable moralmente, o sea, bueno, moralmente es reprochable, y lo jurídicamente punible, ¿sí? O sea, en lo personal, decir, mire, la verdad que es reprochable movilizar a toda la fuerza de seguridad. Bueno, incluso hasta se podría, de una cuestión administrativa, decirle, mire, usted tiene que pagar, como en algún momento se intentó hacer, ¿sabe qué? Mire, esto costó, qué sé yo, tanta plata porque fue la brigada de explosivos, gastó tanta nafta, se puso estos recursos, bueno, ¿sabe qué? Ahora va a tener que pagar todo lo que se realizó, ¿sí? El procedimiento. O se puede decir, mire, no sé, a ver, se me ocurre a mí, pero no soy director de colegio, bueno, mire, usted fue el que llamó diciendo que hay una bomba, bueno, el alumno va a tener una sanción administrativa, ¿sí? Por la realización de este acto, los padres van a tener una sanción económica por la realización de un acto del menor, por la regla del Código Civil, ¿sí? Pero difícilmente este tipo de acciones quede comprendido dentro del Código Penal, ¿sí? ¿Entiende? Salvo que, como dije, tenga como finalidad, o sea, yo voy y tiro hago explotar un rompeportones en un aeropuerto, que tiene que ver precisamente con el agravante, ¿sí? Con la utilización de un explosivo. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Bueno, ahí no hay otra finalidad. Salvo que yo diga, bueno, no, la finalidad era divertirme. Me quería divertir haciendo explotar un rompeportones arriba de un avión. Bueno, por ahí en ese caso es más difícil, ¿no? de entender esa situación. Sí, sí por ahí el caso del alumno. Más allá de eso, como yo les dije, la amenaza o puede ser realizada por cualquier acto material de carácter idóneo, con lo cual todas aquellas acciones que establece el tipo penal son ejemplificativas. Lo único que es aquellas consideraciones que tienen que ver a la idoneidad. ¿Y cuándo es idóneo? Bueno, cuando hay posibilidad de que haya trascendencia a terceros, o sea, cuando precisamente si yo toco una alarma, hay trascendencia a terceros, y precisamente esa trascendencia a terceros y las características del medio utilizado hagan que se pueda generar temor. Por ejemplo, yo aprieto la alarma de incendios, ¿sí? Llega, todos la pueden escuchar y todos saben precisamente que lo que yo quiero transmitir es un incendio, ¿sí? ¿Y qué es lo que se quiere hacer? O sea, ¿cuál es la finalidad? Infundir temor, ¿sí? Es provocar miedo o alarma a un número indeterminado de personas, ¿sí? Suscitar tumultos, esto es provocar confusión también, o amotinamiento, por ejemplo, se me ocurre, quizás por haber participado, sale campeón un equipo de fútbol, van todos caminando, o están todos entrando en una cancha, ¿sí? Y uno empieza a gritar, qué sé yo, policía, policía, corran, corran, ¿y qué hace? Bueno, produce precisamente esto, ¿no? Suscita tumultos, que los tumultos se generan en espectáculos deportivos, ¿sí? Por ahí en algún otro evento
donde hay mucha gente, bueno, cuando la finalidad es esa, ¿sí? Precisamente, o por ejemplo, cuando puede haber una ultrafinalidad, ¿sí? No sé si la otra vez vieron el partido de River, cuando el Boca River, bueno, provocaban tumulto, pero ¿para qué provocaban tumulto? Para entrar a la cancha, ¿sí? Aprovechaban eso. Ahora, ¿por qué hacían eso? Bueno, ¿cuál era la finalidad? Provocar tumulto. Bueno, fantástico, está acreditado. Después tenían otra finalidad, que era entrar a la cancha sin pagar, por ejemplo. Pero bueno, ahí teníamos un problema de autoría, ¿no? Que después no podíamos identificar quiénes eran. Pero ahí estaríamos dentro del tipo penal, ¿sí? Por último, hay un agravante, ¿sí? Que es lo que le decía, que tiene que ver cuando se usan explosivos y agresivos químicos. Esto tiene que ver con aquellas cuestiones vinculadas a la sonoridad o al ruido. Como yo les dije, el explosivo no tiene que ser idóneo, a ver, tiene que ser idóneo para generar temor, pero no tiene que ser idóneo para generar afectación a la seguridad pública, ¿sí? Por eso yo digo, si yo utilizo, a ver, imagínense esto, tirar, no sé, se me ocurre un poco excesivo, pero una bomba de humo, una bengala, por ejemplo, una bengala arriba de un avión, ¿sí? No sé si es generador de un delito contra la seguridad pública. Ahora, que seguramente va a generar temor público, olvídense que va a generar temor público, ¿sí? Una bomba de humo, una bomba de estruendo, olvídense. Pero ese explosivo no tiene que afectar la seguridad de la gente, porque si yo utilizo, como yo les dije, una granada, bueno, no estoy dentro de un delito contra el orden público. ¿Sí? Si utilizo una bengala, bueno, puede ser que sí. Pero fíjense que tiene que ser idóneo para violentar la tranquilidad pública, pero no tiene que ser demasiado grave para afectar la seguridad pública. ¿Se entiende? Porque si no ya estaría dentro de otro tipo penal. ¿Cuándo se consuma? Bueno, se consuma con la realización de la conducta típica, con la finalidad, ¿sí? que el mismo tipo penal establece, o sea, con lo que quiere el autor, independientemente de que se genere temor o se genere tumulto, ¿sí? O sea, no es necesaria la realización de la finalidad querida por el autor. O sea, hago explotar un rompeportones en el... O sea, llamo al colegio diciendo que hay una bomba y el director del colegio me dice, sí, flaco, la misma de siempre, sí, justo hoy, y no me da bola, ¿sí? Entonces, no es necesario que todos salgan corriendo, que todos empiecen a decir una bomba, o sea, ya está. El medio es idóneo para la comisión del delito. La finalidad es precisamente la que define el tipo penal, ahí está consumado el delito. En relación a la tentativa, muchos autores dicen que no se admite la tentativa porque básicamente el delito quedaría consumado con la utilización del medio. Existen los que admiten la tentativa, por ejemplo, nos dan algunos ejemplos, sí, es cierto. Supongamos que yo tengo un medio idóneo, como es la alarma de incendios, tengo la finalidad precisamente que es la de generar temor, tumulto, y activo la alarma de incendios y la alarma de incendios no funciona, ¿sí? Por razones ajenas a mi voluntad que tienen que ver, no sé, con que hace mucho que no la revisaban y no funcionó. O, por ejemplo, tiro un rompeportones, como le dije, en el aeropuerto y no explota, ¿sí? En ese caso, los que admiten la tentativa dicen, mire, el medio es idóneo, la finalidad existe en el autor, pero no lo logra por razones ajenas a su voluntad, que tiene que ver con un desperfecto en ese medio, pero que resulta idóneo, ¿sí? Entonces, podemos hablar de la idoneidad. Yo diría, mire, el medio no era idóneo, porque el rompeportones que utilizó estaba húmedo, o el medio no era idóneo porque la alarma no funcionaba, ¿sí? Otro dice, no, el medio era idóneo, pero en ese caso puntual no funcionó. Esas son las dos posturas. Unos admiten la tentativa, otros no admiten la tentativa.
por ejemplo, como yo les dije, el petardo que no explota, la alarma. ¿Alguien tiene? No. Bueno, son 9:30. Me pareció que fue bastante rápida la explicación de estos dos tipos penales. Yo creo que con esto estaríamos terminando, por lo menos conmigo, y nos estaríamos viendo el 23. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que me quiera preguntar? De los temas estos, del examen, de lo que ustedes quieran. Porque la próxima vez que nos vemos el 23. 8 menos cuarto, entonces, el examen. 8 menos cuarto, yo voy a estar ahí. El primero que esté, arrancamos. Esperen que les voy a sacar otra foto, porque me parece que se agregó gente. Así todos tienen el presente. A ver, sí, por lo menos hay uno más seguro. Por la distribución de los cuadraditos ya lo saco. Yo lo que les digo es esto. Si preparan un tema, prepárenlo bien. ¿Sí? Si no llegaron, si no les gustó nada, en lo personal, si yo tuviera que rendir, yo preferiría preparar un tema. ¿Sí? Porque lo prepararía bien. Pero bueno, si ustedes quieren, dicen, miren, no preparé ninguno, pregúntenme de lo que quieran. No tenemos inconvenientes en ese sentido. Pero bueno, elijan ustedes, y como decía un titular de Penal 1, mueran con las botas puestas, ¿no? Ustedes sean los que elijan cuál es la forma en la que quieren rendir. Y me parece que está bueno eso. Bueno, si no tienen nada que preguntar o agregar, nos vemos el 23. ¿Sí? Sí, Cristian. No, ¿fue un saludo? Listo, Un listo. saludo. Bueno, chicos, éxitos Chao. el 23. ¿Sí? Nos vemos.